cambié de la fecha. Ahí sí. Bien, equilibrio de una barra entonces. Dice, supongamos una barra de masa despreciable. ¿Qué significa masa despreciable? Que la masa es muy pequeña. Si no es despreciable, ojo, si no es despreciable, y la barra tiene una masa, la fuerza o el peso se concentra al centro, aquí, justo en la mitad. ¿Ya? Eso para nosotros sería la masa de la barra por G, su peso. Por lo tanto, ahí aparece una fuerza más. Por eso digo, no se le olvide eso, porque sí, aquí la van a despreciar. Seguramente porque las cargas son muy grandes con respecto al peso. ¿Ya? Pero, si no, aparece el peso de la barra. Es muy importante esa parte, que no se le olvide después. Si le dan la masa a la barra o el peso, lógicamente iba concentrado al centro de la barra, justo al medio. Al menos que se diga lo contrario. ¿Ya? Dice que colocamos un peso a una distancia P, desde O, una distancia X, ponemos un peso con respecto a O. Y atamos una cuerda a una distancia Y, esta, aquí, del origen, y tiramos de ella haciendo un ángulo θ con respecto a la vertical. También aquí tienen que tener mucho cuidado con los ángulos, porque a los profes les encanta en las pruebas ponerle los ángulos que nunca los ponen en los ejercicios. Por ejemplo, con respecto al eje Y. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado dónde le están dando el ángulo. Pues le pueden dar eso, le pueden dar este otro. Y cambia la función y cambia todo. Bien. Entonces, para que esta barra esté en equilibrio, voy a borrar yo, porque está sin masa. Para que esta barra esté en equilibrio, lógicamente la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torque debe ser igual a 0. Ya. A ver. Aquí en este punto O, dijimos que era un pasador. Voy a dibujar una barra un poquito más grande y le voy a hacer un hoyito aquí y aquí le voy a poner un clavo. ¿Ya? Fíjense, si empujo la barra, la tiro para allá, ¿se va a mover? No. No. Si empujo la barra así, ¿se va a mover? Tampoco. La única posibilidad es que esta barra haga una cosa así. Por eso le pongo un clavo aquí, entonces esta barra podría rotar con respecto al clavo. ¿Ya? O sea, cuando nosotros usamos un pasador, fíjense, y hago el diagrama cuerpo libre, van a aparecer dos reacciones. Una reacción que puede ir para allá, yo le puedo poner Rx, y una reacción que puede ir para arriba, yo le pongo RI. O sea, siempre que tengan un pasador y ustedes lo separan, hacen el diagrama cuerpo libre, van a aparecer dos reacciones. ¿Ya? Yo normalmente las pongo en sentido positivo las dos. Rx para la derecha y RI para arriba. Supongo que son así. No sé si están así. Supongo. Después el resultado me dice si están correctas. Cuando las calcule, si me da signo negativo, quiere decir que están al revés. Van en sentido contrario a las que yo dibujé.
¿Ya? Pero la magnitud no cambia, es la misma. Por ahora lo importante es, o sea, cuando hay un pasador aparecen sí o sí dos reacciones. Cuando, por ejemplo, yo tengo una superficie redondeada, sí, pongámosle que la barra está aquí arriba de una esferita o de un pasador, o sea, la barra está aquí. Fíjense, si yo empujo la barra así, ¿se va a mover? No, No. ¿Y si la tiro para allá? tampoco. Sí, porque este es un rodillito, es como una bolita. Ah, pensé que Se era como un mueve. pasador. No, se mueve porque está ahí como una bolita, es como un rodillo. Estás apoyada sobre él. Entonces, este elemento tiene solamente una reacción y siempre perpendicular a la superficie. Es lo que le decía yo. Si yo, por ejemplo, tengo una esfera y le apoyo una barra aquí, en el punto de apoyo va a tener una reacción, que nosotros le llamamos normal ahí. Una sola. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos dos formas de apoyar, una simple y una con pasador. En la simple aparece una reacción. Esta no aguanta, se mueve. Y en el pasador aparecen dos reacciones. ¿Ya? Ojo que esto es súper importante porque me pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la magnitud de la fuerza en este punto, en el punto del pasador. Yo tengo que calcular Rx y RI y después hago mi vector resultante. Eso es muy importante esta parte. Bien, veamos entonces ahora. Una vez que está definido, yo voy a hacer diagrama cuerpo libre de esta barrita. Acá lo voy a hacer acá al lado. ¿Ya? Fíjense, ahí está mi barra. ¿Cuáles fuerzas están involucradas? Por supuesto, tengo el peso, que en este caso no tiene importancia. Yo lo voy a dibujar justo al final de la barra porque voy a dibujarla hasta aquí. No, si no, se va a complicar a ustedes. Dibujémosla donde corresponda. Aquí. Ese peso, que no sé cuánto vale, tengo esta fuerza que estoy tirando para allá. Y aquí, por supuesto, como les decía yo, voy a tener una reacción que yo la voy a dibujar para allá y una que voy a dibujar para arriba. Ahora también lo puedo dibujar acá para que quede más bonito, porque la puedo dibujar para arriba. ¿Ya? O sea, voy a tener una Rx, voy a tener una R sub I, voy a tener esta fuerza y voy a tener este peso, P. Y el ángulo aquí es este, θ. ¿Ya? Entonces aquí aplico ahora mis conceptos, que es lo que tengo, sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de torque igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Qué tengo en X? La componente de esta fuerza, F seno de teta, positiva porque va para allá, más, fíjense, Rx igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, aquí si yo conozco la fuerza y conozco el ángulo, conozco inmediatamente la reacción. Y miren qué entretenido, me va a dar que Rx es menos F seno de teta. ¿Se fijan? O sea, lo que me está diciendo el resultado es que este Rx va hacia la izquierda. Y efectivamente debe ir para allá. Para que tenga equilibrio la fuerza, lógicamente tiene que haber un vector que se oponga a la componente de la fuerza. ¿Ves? Salió el tiro signo, solito. En I, sumatoria en I igual a 0. Tengo la componente de F, fíjense, F, y en este caso es coseno de teta,
menos P más RI igual a 0. RI, la componente de esta fuerza que va para allá, menos eso. Si conozco F, conozco el ángulo y conozco P, conozco RI. ¿Ya? No hay problema. Ahora, si no conozco F, son F, no conozco ninguna de estas reacciones, tengo que ver cómo calcularla. Conozco solamente P, tendré que calcularla. ¿Ya? Pero para eso me queda una ecuación pendiente, torque. Entonces hago sumatoria de torque igual a 0. Ahora, ¿con respecto a qué punto hago el torque? Tengo que definir con respecto a qué punto. Puedo hacerlo con respecto a este punto O, puedo hacerlo con respecto a este punto que pongo B, y con respecto a este punto que le pongo C. Bueno, la recomendación es siempre hacerlo con respecto a donde uno tiene la incógnita. Por ejemplo, a mí me conviene hacerlo aquí en este punto, porque tengo dos incógnitas. ¿Se fijan? Y como pasan por el punto, no hacen torque. También me podrían hacer torque con respecto a este punto, que tampoco conozco F. ¿Ya? Podría ser una alternativa. Con respecto a este no me conviene porque en el fondo me van a dar pura incógnita, ¿no? Pues si conozco P. Entonces en este caso siempre se recomienda hacer el torque con respecto al punto donde uno tiene alguna incógnita. ¿Para qué? Para que no aparezca la ecuación. Pero ojo, uno puede hacer torque con respecto a cualquier parte de la vida, incluso hasta un punto que ponga ahí. ¿Ya? Hagamos torque con respecto a ese punto. Dijimos que, fíjense que ya me están ayudando, porque proyectan la fuerza en su línea de acción y buscan, aquí van a estar a 90 grados la fuerza con el brazo, pero con este brazo, porque conocen esta distancia, y entonces lógicamente este bracito, que es en el fondo un cateto de este triángulo, es I coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a hacer un momento. Esta fuerza P, la fuerza, por este brazo, por X. Positivo o negativo, tiende a rotar en sentido antihorario positivo. Esta otra fuerza tiende a rotar el sentido hacia allá, por lo tanto es negativa. Y va a ser F por I coseno del ángulo. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 0. ¿Sí? Y ahí está bonito. Y ese es el planteamiento de la ecuación. Este signo menos por cierto. Ahí. Y ese es un por, lo voy a ahorrar para que no aparezca signo como signo menos. Ah, claro, ahorra cualquier cosa menos eso. F por I, coseno del ángulo. ¿Ya? Y ahí tenemos planteadas las ecuaciones. Ahí tenemos planteadas las ecuaciones. Fíjense que si yo conozco P, conozco las distancias donde están aplicadas las fuerzas, conozco F. Si conozco F, puedo calcular las reacciones. ¿Ya? Y ahí buscamos el equilibrio de la barra, pues está todo igualado a 0. Tanto la fuerza como el torque igualado a 0. Así que estamos bien. ¿Cierto? ¿Alguna duda?
Perfecto. Torque de varias fuerzas concurrentes. Ya. Dice, consideremos un cuerpo C que rota con respecto a un punto O. Aquí no veo ningún cuerpo C, pero ese cuerpo C es una cosa así. Entonces esto rota con respecto a este punto. ¿Ya? Y se le aplica varias fuerzas sobre un punto A que está a una distancia R del punto de rotación. ¿Ya? Estas fuerzas F1, F2 y F3 son concurrentes al punto A. Entonces, ¿qué dice este sistema? Dice que si yo calculo la resultante de estas tres fuerzas, esa va a producir el mismo torque que las tres. ¿Ya? O sea, el efecto de la resultante es el mismo efecto que producen las tres fuerzas aplicadas sobre ese punto. Eso es lo que dice esto. Yo puedo calcular el torque de F1 con respecto a O, más el torque de F2 con respecto a O, más el torque de F3 con respecto a O. Y va a ser lo mismo que el torque que si calculo la resultante de estas tres, y calculo el torque de esa resultante con respecto a O. Va a ser el mismo efecto, el mismo valor, la misma magnitud del torque, la misma dirección. ¿Ya? Ahí está lo que estamos diciendo recién. Dice ahí está F1, F2, F3, fuerzas concurrentes, cada fuerza realiza un torque, R cruz F. Por tanto, el torque total es las R por la sumatoria de las fuerzas vectoriales, R cruz F. ¿Ya? En el fondo lo que estábamos explicando recién está aquí resumido, bonito y escrito como tal. Ya. Veamos si es cierto esta cosa. Aquí tenemos tres fuerzas aplicadas sobre el punto A de la figura, con R igual a 1,5 metros. Ahí está R, 1,5 metros, a 45 grados con respecto a X, de un plano X, Y y Z. Está el sistema coordenado. Es 1,5 en el plano X, Y, a 45 grados. ¿Ya? Por lo tanto, esta componente del vector posición, esta, vale 1,06, porque es 1,5 por el coseno 45, y está 1,5 por el seno de 45. ¿Ya? Y dice que sobre este punto aquí se le aplican tres fuerzas, F1, 6 y F1, 6 y yo en el fondo voy a tratar de dibujarla, no le aseguro. Este va así, esta fuerza va aquí, en este plano. La F3 va a 5i más 3k. La F3 va a una cosa así para arriba. Y eso es más difícil, podría tener para punto a todos lados. ¿Ya? Se fijan que es medio complicado dibujarla, porque se pueden dibujar, pero hay que tener paciencia. Entonces, lo que dice que tengo que aplicar lo que me decían recién. Tengo que tener dos métodos para calcular el torque de cada una de ellas con respecto al punto O, y después comprobarla sacando la resultante de ellas. O sea que lo que tienen que hacer ustedes ahora es esto. El torque total va a ser el torque de 1 más el torque de 2 más el torque de la fuerza 3. Y esto es vector, vector, vector. ¿Ya? Con respecto al punto O. Así que lo que les va a quedar, yo lo voy a dibujar aquí, déjenme
correrme un poquito para aquí. Fíjense, voy a hacer mi producto cruz de R cruz F. R va a ser 1,06. En J también 1,06. Ese valor. Y en K, 0. Y F, 600. Más y J y K. 1,06, 1,06, 0. Y 2 es 6 menos 7 más 14. Más IJK 1,06, 1,06, qué quedó feo. 0 y 3 es 5, 0 y menos 3. Ahí tienen su resultado. ¿Ya? Ahí tienen su resultado. Así que a trabajar, calcular, ¿no? No les queda otra. Sacan este determinante, después le suman este y más los resultados de este. Y ahí sacan su torque con respecto al punto O. Así, a trabajar. Cuando esté listo me avisan.
Ya, ¿cómo están? ¿Terminaron? ¿Terminaron su producto cruz? Bien, si terminaron, ahora tienen que compararlo con el torque que genera este producto cruz. Aquí yo calculé, si es que no me equivoqué, la resultante de las tres fuerzas. Entonces, lógicamente, ahora el producto cruz con respecto a O, R cruz R, va a ser IJK R, el mismo, 1,06, 1,060, 17 menos 7 más 11. Y listo. Y este resultado debería darle exactamente el mismo de acá arriba. ¿Ya? Que era lo que estábamos conversando recién. O sea, las tres fuerzas aquí, calculo su resultante y ese resultante genera un torque con respecto a este punto, con este brazo. Y ese valor debe ser exactamente igual al torque que genera cada una de ellas con respecto a ese punto. Así que ahí pueden comprobar su resultado. Si no les da igual, algo está mal. En algo se equivocaron, algún signo, alguna suma. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, excelente. Ya. Eh, voy a borrar yo por si acaso. Ahí está. Composición de la fuerza aplicada a un cuerpo rígido. Lo que venimos conversando nosotros, lo que les venía diciendo yo. Al final, nosotros estamos hablando ahora de un cuerpo rígido. ¿Por qué hablamos de un cuerpo rígido? Porque este no se deforma cuando le aplicamos fuerza. ¿Ya? Puede ser su característica de cuerpo rígido. Nosotros sabemos que siempre va a haber deformación cuando le aplicamos fuerza a algún cuerpo, siempre alguna deformación ocurre. Pero puede ser tan pequeña que en el fondo no tiene efecto sobre nuestro sistema. Pues hablamos de un cuerpo rígido. Y la característica de los cuerpos rígidos es que lógicamente nosotros su peso lo concentramos en su centro de masa. ¿Ya? Lógicamente en la práctica siempre vamos a tener cuerpos rígidos. O sea, esto de trabajar como un punto, lo que le decía yo al principio, nosotros consideramos partículas porque concentramos todo el peso en ella y no nos fijamos en la forma del cuerpo, porque asumimos que no tiene injerencia. Es como que lo miramos muy lejos, le decía, entonces al final vemos un puntito nomás, que se está moviendo. Pero sabemos que en el fondo, en la práctica, todo es algo sólido, principalmente, por eso lo llamamos rígido. ¿Ya? Y, lógicamente, lo que estamos viendo nosotros es que, por ejemplo, aquí cuando uno maneja un vehículo, hace fuerza con las manos en el volante, y está haciendo un par, ¿se fijan? Una mano hace fuerza para un lado, la otra hace para el otro, y eso provoca la rotación del volante. Es el efecto de torque. Por eso también le llaman par de torsión. ¿Ya? Ahora, la característica de esto, lógicamente, es que estas fuerzas pueden generar dos efectos. Una de rotación, par, y una traslación. O sea, si este volante no estuviera fijo aquí al centro, y al aplicar esta fuerza se podría desplazar. ¿Ya? En este caso rota porque lógicamente yo lo tengo fijo con respecto al centro. Pero como le decía yo, una rueda, por ejemplo, de vehículo se gira y se desplaza, avanza. Por lo tanto, tengo traslación y rotación. ¿Ya? Ahí está para lo que conversamos anteriormente, que era el concepto de equilibrio estático.
Entonces, para la traslación te dice que lógicamente se termina por la suma de las fuerzas, o sea, cuando un cuerpo se va a trasladar, lógicamente cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a m por a. Y la rotación se termina por la suma de los torques. Cuando hay un torque distinto de cero, la sumatoria del torque distinto de cero, el cuerpo rota. ¿Ya? Así que, Profe, sí, dime. y la traslación, tú puedes verla qué tanto se movió respecto a lo que te dio en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Correcto. Sí. Ah, ya. Ahí lo tomamos igual que una partícula inicialmente. Después, lógicamente, cuando el cuerpo sólido se trabaja con respecto a las fuerzas, con respecto al centro de masa. ¿No? Y el centro de masa es el que uno analiza, el movimiento del centro de masa es el que uno analiza. Entonces, la traslación siempre lo hace con respecto al centro de masa. La rotación con respecto al centro de rotación. Ojo que el centro de rotación no siempre es el mismo, no es el centro donde rota el sistema. Pero no va a complicar mucho con el cuerpo rígido porque no lo vamos a alcanzar a ver en rigor, así que para que ustedes, lógicamente, sepan que todavía falta un poco más de concepto para trabajar ya sistemas más, podríamos decir, más reales. ¿Ya? Bien, ¿qué me queda? Déjenme ver. Cúpula. Lo mismo que veníamos conversando. Bueno, aquí estamos viendo un brazo que está levantando un peso y está haciendo un torque con respecto al codo, ¿se fija? Aquí aparece el centro de gravedad o centro de masa. El peso del brazo, aparece la fuerza, el peso, y la distancia y los ángulos. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios para que vamos viendo cómo se maneja esto de los conceptos que nos faltan. Ya. Vamos a ver el concepto de centro de masa, se lo vamos a ver aparte, para que lo analicemos. ¿Ya? Déjenme dejar de compartir esto un poquito. ¿Dónde quedó? Ya. Perdón. ¿Qué tenemos aquí? Esta es una de las guías estáticas. Vamos a ver la de dinámica. Y es importante que ustedes la empiecen a analizar. Fíjense, análisis la situación, sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de torque igual a 0. Tenemos una barra apoyada en una pared y en el piso. Y tiene un peso adicional al peso de la barra. ¿Ya? O sea, aparte de la barra que tiene un peso, también le agregamos un bloque que está colgando de un punto. Esta es una muy bonita simulación. Está por ahí debe estar la dirección. ¿Ya? Por ahí está la dirección del Interactival. Está también Interactival. Ustedes entran en el capítulo de fuerza y aparece estática. O sea, todo esto que estamos viendo lo pueden ver ahí y moverla y correrla. Y ahí seguramente en la próxima clase la vamos a mirar. ¿Por qué quiero verla yo ahora? Fíjense. Porque dice que se va a usar un sistema de referencia X y acá en el piso. Ahí va a estar mi punto O, porque mi lápiz desapareció. Ahí aparece mi lápiz. Aquí, ese punto es este. Y lo primero es el diagrama cuerpo libre. Buenos días. Hola. ¿Ya? Diagrama cuerpo libre. Pongo mi barra, fíjense, lo voy a hacer ahora para que... Esta es mi barra. Ahí. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen? Yo siempre dije que siempre le voy a ayudar con la primera. Peso. Al centro de la barra, justo al centro, va a estar el peso. La masa de la barra
por G. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza aparece? Por supuesto, va a aparecer aquí una normal. Y aquí hay que ver, porque normalmente para trabajar este ejercicio nosotros trabajamos con fricción solamente en una de las superficies. En este caso en el piso hay fricción y en la pared no, está lisa. Por lo tanto, aquí aparece una fuerza de fricción para allá, para que la barra no se corra. Tengo la normal, le vamos a poner 1, y aquí una fuerza de fricción, 1. ¿Ya? Y además aparece una fuerza normal aquí, perpendicular a la superficie. En la pared no hay fricción. Y además aparece esta fuerza, este peso aquí, que está metido aquí entre medio. Lo voy a poner por aquí para que se alcance a ver. Ahí. Ahí está mi diagrama cuerpo libre. Aquí tenemos encerrado todos los conceptos que hemos estado viendo ahora. Los pesos son paralelos, siempre apuntan en el eje Y. Aquí hay una reacción del piso contra la barra, que le llamamos normal. Aquí hay una de la pared contra la barra que le llamamos normal. Y aparece la fuerza de fricción con respecto al piso. ¿Ya? Esta fuerza chiquita es la masa del bloque. Anda, aquí me van a quedar las 2 MB. Bloque y barra. Voy a tener que poner bloque por ahora. Por la aceleración de gravedad. Ahí está el peso. Ahí está la fuerza. ¿Ya? ¿Se fijan? Ese es mi diagrama cuerpo libre. Profe, Dígame. ¿y la normal de bloque no se cuenta o para efectos del sistema no es relevante? No, pues sí que no es que no tenga normal, si el bloque está haciendo la fuerza con respecto a la barra. Acuérdate que lo que yo tengo aquí es la barra. Tengo aquí el peso y tengo que cortar esto. Cuando lo corto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el peso del bloque por G y me va a caer una tensión para arriba, que es esta. Y esa tensión, al cortarlas, cambia de dirección y pasa para abajo. Y esto también vale T y esto vale T. Y tú haces sumatoria de fuerzas. En I te va a quedar T menos M de la barra por G igual a 0, por lo tanto T es igual al peso de la barra. M por G. Por lo tanto, esa fuerza que yo puse aquí, por eso es el peso del bloque. El efecto que está haciendo es tirando la barra para abajo, cargándola, es peso. No es normal. Ah, ya, no había visto ese detalle. No es normal. La normal aparece cuando lo separo yo de la superficie, con la superficie de contacto. Y ahí como que está topando la puntita, pero no, en realidad está colgando así. Cada vez que yo corto una cuerda, una cadena, o lo que sea, acuérdate que aparece una tensión en un sentido y lógicamente en la otra punta tiene que aparecer para otro lado, cosa que cuando las unas se anulen, queda anulado. ¿Ya? Y ahí tenemos diagrama corporal. Entonces ahora yo aquí tengo que aplicar mis condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de torque igual a 0. El torque aquí pueden hacerlo, insisto, en cualquier punto. En este caso, ¿dónde me conviene hacerlo? Aquí abajo. ¿Por qué? Porque ahí tengo incógnita N1 y F, la fuerza de fricción. Con eso, como pasan por el punto, no hacen torque. Saco N2 y después con N2 sacaré N1 y después sacaré F1. Ojo, esta fuerza de fricción es mu por la normal, N1.
¿Ya? Hay que pusieron N1 arriba, parece, sí, estaba mirando. Y acá abajo le pusieron, que le cambié los índices, pero no importa. ¿Te fijas? Entonces, para enfocar los problemas, lo primero, lógicamente, es hacer diagrama cuerpo libre. Lo segundo, tomar un punto de referencia. Ese es mi sistema. ¿Ya? Y después, lógicamente, calcular. Fíjense que hicieron torque con R cruz, F, y lógicamente buscaron los vectores posición de cada uno de estos, de cada uno de estos puntos, y le aplicaron. Porque ¿cuántos productos cruz hay? Esta barra, esta hace un torque. Ojo, ¿en qué sentido? Horario, en negativo. Esta otra también hace torque, porque tiene este otro brazo, también horario negativo. Y esta hace un torque positivo por este brazo. ¿Ya? Estoy analizándola ahora desde el punto de vista vectorial, cómo van a salir los signos. ¿Cómo van a salir los signos? Esta distancia de aquí a aquí es L medio. Hasta aquí es L. ¿Y esa dónde está? No me fijé. Esa distancia tienen que dármela así. Esta distancia del bloque aquí. ¿Dónde está ubicada? ¿Ya? Se debería conocerla. Ahí está. Y aquí está resuelto todo el sistema. Paso a paso. Pues es importante que lo revisen el apunte, lo trabajen, lo miren. Bueno, si tienen dudas, por supuesto, ningún problema, preguntan. ¿Ya? Bien, muchachos. Ahora tienen harta pega ustedes, así empezar a trabajar, ¿no? A empezar a trabajar para ver qué es lo que, cómo van a enfocar los problemas, y lógicamente me interesa que los trabajen para